Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? Un placer estar aquí con vosotros. Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal? Un placer. Bienvenidos todos a esta nueva clase. Espero que me oigáis bien, me veis bien. Un placer para mí estar aquí de nuevo con vosotros en una sesión más de este máster de competencias digitales en la asignatura de Big Data en este caso, ¿no? Bueno, esperaré unos minutos más para que os conectéis todos. Y bueno, si suelo ser muy puntual en el inicio de la sesión. Hoy vamos a tener una sesión larga, esperaremos unos minutos, siempre espero unos cuantos minutos para que pues todos se puedan unir. Bueno, veo muchos participantes, muchísimos veo participantes. Me gusta veros ahí. Ojalá pudiera veros, ¿no? Pero bueno, no es posible, ¿no? Bueno, pues espero unos minutos y me presento, ¿no? Me presento y vemos un poco la sesión. Tenemos una sesión muy larga, ¿eh? Bienvenidos al máster todos y un placer para mí estar aquí nuevamente con vosotros, ¿eh? Colombia, Ecuador, bueno, sí, María, Yule, Mero, bueno, buenas tardes a todos, buenas noches para vosotros, bueno, buenas tardes para vosotros, buenas noches para mí, buenas noches para mí. Bueno, pues lo dicho, siempre soy muy puntual. Después, ¿no? ¿Me oís bien? ¿Me veis bien? Necesito muchos sís ahí, que me veis perfecto. ¿Me oís fenomenal? ¿Me veis fenomenal? Vale, bien, gracias a todos, porque no es fácil para mí dar clases cuando tengo detrás, no tengo nada. No es nada fácil, pero bueno, bien. Veo que algunos estáis por el móvil, otros estáis por internet con un ordenador, con un portátil, con una tablet, hay un poco de todo, ¿no? Bueno, fenomenal. Bueno, si os parece, comienzo un poco, ¿no? Eh, bueno, espero un par de minutos, siempre hasta ahí 5 por lo menos, ¿no? Hasta ahí 5 por lo menos dejo de margen. Estáis muchísimos conectados hoy. Es un placer para mí estar el comienzo de esta nueva asignatura de Big Data después de no sé cuántas sesiones ya llevo de esta asignatura, unas cuantas, al menos 11 o 12 sesiones de cuatrimestres. Ya llevo muchos años en la UNIR y bueno, ahora os cuento un poquito. Veo que algunos se están incorporando aún. Veo mucha gente entrando a la sala el primer día, introducción. Bueno, esperaremos un poquito más para que nadie se pierda nada, aunque la clase siempre está grabada, ¿eh? La clase siempre está grabada y siempre está a vuestra disposición. Hola, buenas. ¿Estáis nuevos ahí incorporándose nuevamente? Veo mucha gente entrando. Colombia, Ecuador. Bienvenidos todos a esta nueva sesión de máster de secundaria en la asignatura de Big Data en el primer cuatrimestre. Colombia, muy bien. Un placer para mí estar con Sudamérica nuevamente. Freddy, Rubén, bueno, estáis muchos ahí. Estáis muchos. Bueno, pues si os parece, comienzo, ¿vale? Comienzo la asignatura, ¿eh? La asignatura. Veo ahí a Bogotá, bueno, veo muchos por ahí. Bueno, comienzo un poco en andadura nuestra nueva asignatura. Bueno, mi nombre es José Gabriel Aguilera Maldonado, soy ingeniero en telecomunicaciones y tengo un doctorado en nuevas tecnologías, ¿no? A partir de estos máster
en diversos temas de TIC, ¿no? En este caso. Estudié en la Politécnica de Valencia y he tenido la suerte de trabajar durante muchos años en una multinacional americana relacionada con proyectos de telecomunicaciones, con lo cual tengo bastante experiencia en el tema de proyectos internacionales. Bueno, he estado muchos años en el extranjero, he vivido muchos años fuera de España y bueno, en un momento determinado pues decidí volver, ¿no? Decidí volver y dedicarme a algo que me gustaba mucho, que era la formación y la educación, ¿no? Me gustaba dar clases y volví. Y en este momento me encuentro colaboro con varias universidades, entre ellas la UNIR, en la cual soy profesor desde hace muchísimos años. También llevo TFMs, llevo distintas labores de corrección en este máster y hoy concretamente doy la asignatura de Big Data y de protección de datos, en este caso Big Data, ¿no? También soy responsable TIC de un colegio muy grande, donde tenemos, pues bueno, para que os hagáis una idea, pues 850 terminales en línea con iPads, tablets, móviles, portátiles, un poco de todo, ¿no? Entonces, pues bueno, y también imparto, aparte de clases, soy profesor de tecnología e informática y bueno, mi tarea fundamental es, aparte de las labores docentes, pues responsable TIC del centro, ¿no? Sobre todo informática, enlaces, comunicaciones, wifi, móviles. Es decir, eh, cada vez esto es más complicado, ¿no? Parece una empresa, ¿no? Cuando es un colegio llevas una empresa al final, ¿no? Mi bagaje, bueno, yo tengo algunos años, he vivido muchos años fuera de España, como ya he comentado antes, y bueno, me encuentro con ya mucha experiencia en la UNIR, llevo muchos años trabajando en la UNIR como profesor, concretamente desde el 2018, ¿no? Desde 2017, o sea, hace ya pues 6 o 7 años, y he impartido siempre la asignatura de Big Data y de protección de datos. En este caso os toca Big Data y yo pues encantado de estar con vosotros de nuevo. Hoy tenemos una clase larga de 2 horas, normalmente las clases son de 50 minutos, 55, pero hoy tenemos una clase muy larga, una clase en la cual pues vamos a ver muchas cosas, ¿no? Entonces vamos a ver una introducción, vamos a ver una clase completamente de un tema y luego vamos a ver una actividad. Entonces tenemos una clase muy intensa, ¿no? Y si os parece, antes de comenzar con la presentación, pues vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? ¿Qué os parece si, bueno, pues tenemos 2 horas, vamos a intentar no hacer descanso, y damos una clase de hora y media o algo así, y para que veamos todos los temas. ¿Os parece bien? Me gusta siempre dialogar con vosotros, ¿no? Necesito el chat por ahí, que me diga todo el mundo sí, 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 sí. Bueno, todo el mundo me dice que sí, todo el mundo me parece correcto, pues nada, hacemos eso. Alargamos un poquito la introducción, la primera sesión, la actividad, quiero ver las 3 cosas con vosotros, y a partir de ahí, pues intentaré de alguna manera, pues avanzar, ¿no? Y poder ver con vosotros no solamente la actividad, sino también pues todo lo que son las actividades propias en este caso, la protección de datos, que veremos la actividad completa, ¿vale? En este caso veremos por la primera actividad de Big Data, en la cual tenemos pues una rúbrica y veremos la actividad. Entonces, si os parece, pues voy a compartir pantalla en unos minutos, a ver si me deja compartir sin ningún tipo de problemas, pero espero que sí. Y veremos el tema cero, ¿no? Que a partir de aquí. Bueno, voy a compartir lo que es la ventana con esta. No sé si me veis perfectamente, espero que sí. ¿Me veis perfectamente? ¿Veis el tema cero? ¿Todo el mundo lo ve perfecto? Sí, 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 sí. Fenomenal, fenomenal. Pues bueno, vamos a empezar un poquito con la introducción. Hoy vamos a ver varias cosas. A mí siempre me gusta empezar diciendo qué voy a ver, ¿no? Voy a ver un tema cero, un tema uno y voy a ver la actividad uno y la rúbrica de la actividad uno. Si os parece, tenemos estos temas, si vais a la plataforma, tenemos estos temas donde pone tema cero profesor y tema uno profesor. Esto lo tenéis en documentación. En la parte izquierda de la plataforma veis una pestaña que pone documentación. En esta pestaña indica que tenéis dos temas, el tema cero, el tema uno, donde pone tema cero, tema uno profesor,
y también ves actividad uno y rúbrica uno, también de profesor. Es decir, esos son los 4 puntos que yo siempre dejo previos a la clase, en este caso, esta primera clase. La semana que viene, cuando tengamos la segunda clase, dejaré tema 2 profesor, ¿vale? Esto es un resumen del temario, ¿vale? ¿Alguien ha intentado bajarse esa documentación? ¿Habéis podido bajarla? ¿No habéis podido bajarla? Que alguien me diga algo. ¿Estáis en ello? ¿La habéis podido bajar? Fenomenal. Vale, estáis en ello, fenomenal. Pues yo siempre dejo, antes de inicio de cada clase, dejo ahí un resumen del temario. Ahora hablaremos del temario, ¿vale? Ahí tenéis tema cero profesor, tema uno profesor, la actividad uno y la rúbrica de la actividad uno que comentaremos. Esos 4 ficheros son los que veremos hoy, ¿vale? Y yo siempre lo dejaré antes de la clase para que podáis trabajar, ¿vale? Bien, ¿qué vamos a ver en el tema cero? Bueno, pues tema cero es la introducción, ¿vale? Por tanto, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver la bienvenida, que ya os la he dado, un poco las pautas de trabajo en esta clase. Siempre suelo ser muy puntual y siempre dejo pues unos minutos para que todo el mundo se conecte, ¿de acuerdo? ¿Dónde está, Alexander? Lo tienes en la parte izquierda de la plataforma, en una pestaña que dice documentación. La segunda pestaña de la izquierda dice documentación. La pinches y te aparecerán 4 ficheros. Ok, tema cero profesor, tema uno profesor, actividad uno y me voy en la rúbrica. Yo siempre llego el chat, intento contestar al chat lo más rápidamente que pueda, porque estoy dando la clase en una pantalla y mirando el chat con vosotros en la otra. Y entonces intento siempre contestar a vuestras preguntas, ¿no? Bueno, presentación personal ya la he dado, ya os he dicho quién soy. Veremos un poco la importancia de la asignatura, veremos los contenidos, veremos, bueno, el tema de las competencias digitales, que en el caso de España ha habido una modificación de la ley y ahora en vez de hacer 5 competencias son 6. Estudiaremos o veremos un poco la metodología, que vemos en la asignatura. Con posterioridad veremos las actividades que tenemos que hacer, la evaluación, cómo será, y veremos un poquito el campo virtual que ya lo habéis visto. Entiendo que habéis mirado, sé que habéis tenido información y un poco en ese sentido ya habéis visto un poquito de qué va esto, ¿no? Habéis tenido unas semanas de inicio de máster en la cual os enseñan la plataforma, veis un poquito lo que tenéis que hacer, veis un poco, ¿vale? Todo esto. Es cierto esto, ¿no? Me tenéis que decir algo. ¿Es cierto? ¿No habéis visto la actividad? ¿No lo habéis visto? Mm. Sí, sí, vale. Necesito un feedback vuestro, ¿eh? Yo necesito siempre, no tengo la oportunidad de veros, me gustaría veros las caras, pero no tengo esa suerte, ¿no? Por tanto, necesito, mm, pues eso, tener el chat con vosotros para que un poco el feedback, ¿no? Eso es lo que me importa, ¿no? Veo que alguno está escribiendo, intento pararme para ver un poco lo que me escribís, ¿no? Bueno, ¿cuál es la importancia de la asignatura, no? ¿Qué vamos a ver durante todas estas semanas? Concretamente en 15 sesiones, tenemos 3 de una introducción que la estamos viendo hoy, 3 semanas de repaso y 15 semanas, muchas semanas, ¿no? Para estar o intentaré es enseñaros lo poquito que sé, ¿no? En muchos aspectos y que aprendáis muchas cosas, ¿no? Vamos a analizar los patrones de comportamiento de los alumnos, vamos a hablar de esas cosas, cómo se comportan los alumnos, cómo evolucionan. Vamos a intentar predecir en qué ámbitos, donde se necesita apoyo, en qué aspectos, pues esos alumnos necesitan apoyo o un empuje por nuestra parte. Vamos a desarrollar para qué sirve esta asignatura, ¿no? Para desarrollar nuevos planes de estudio y métodos educativos, o sea, hacia dónde vamos, ¿no? Con esos patrones de aprendizaje en base a los datos, de ese big data que tenemos, de esos datos de los alumnos. Vamos a desarrollar nuevos planes de estudio y nuevos métodos educativos, ¿no? Vamos a intentar detectar debilidades, fortalezas en los sistemas educativos para mejorarlos, ¿no? Vamos a mejorar o vamos a intentar mejorar la calidad de los recursos que imparten las instituciones, es decir, nuestra institución a la cual trabajamos, los que trabajéis bien y los que no ya trabajaréis en el futuro, pues de alguna manera estamos intentando mejorar esa calidad, ¿no?
Vamos a personalizar la atención al alumno en todo el proceso. Vamos a ayudar a nuestros compañeros, a los maestros y al personal, vamos a apoyarlos en las tareas que están realizando. Todo basando en los datos, siempre trabajando con Big Data, o sea, siempre trabajando datos. Vamos a intentar ayudar a la institución a la cual pertenecemos en la gestión y en la administración. Vamos a adecuar los procesos de evaluación para que estos mejoren, para que sean más viables. Vamos a diseñar currículos formativos más ajustados a la sociedad en la cual vivimos, que también es importante. Y quizás lo más importante es que vamos a personalizar, vamos a intentar adaptarnos, ¿no?, a la educación para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tenemos que adaptarnos los profesores a lo que está pasando, a lo que está pasando en nuestra sociedad, en nuestro día a día, ¿no? Y por ello tenemos que tener datos de sus evaluaciones de los alumnos para con ello conseguir una mejora de resultados para la educación de los alumnos, ¿no? Esa es un poco la importancia de la asignatura, ¿vale? ¿Alguna duda los que han llegado tarde? ¿Algún comentario? ¿Está todo claro? ¿Vemos la importancia de la asignatura? ¿Cómo el Big Data nos va a ayudar al día a día de nuestro trabajo diario? Está claro, ¿no? Esta es la idea, ¿no? Yo llevo muchos años aplicando Big Data y una de mis tareas en esta asignatura es enseñaros cómo yo lo aplico, ¿no? Cómo yo lo aplico en este día a día, con mis alumnos, con mis compañeros, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo, no? Y de alguna manera estoy intentando, ¿no? Big Data me refiero, básicamente, lo veremos en detalle, ¿no? Yo me refiero básicamente a cómo utilizo los datos para mejorar. Por ejemplo, imagínate que tengo una clase en la cual yo soy capaz yo de analizar, por ejemplo, las medias. Tú imagínate que yo doy clases de informática y en tecnología en varios cursos, ¿no? Y concretamente pues vamos a cuarto de la ESO, niños de 16, 17 años, ¿no? Y analizo, pues por ejemplo, las medias con Big Data a partir de las medias de los alumnos en distintas asignaturas o de un examen, comparo las medias de ambas clases. Claro, si yo comparo únicamente las medias, pues no tengo muchos datos, es una media sin más. Imagínate que un alumno o una clase ha sacado una media de un 6 y la otra es una especie de estadística, sí, básicamente sí. Y comparo esas medias y la clase A tiene una media de un 6 y la clase B tiene una media de un 6. No tengo nada que decir. O la clase A tiene un 5,7 y una clase B tiene un 6,1. Bueno, no me dice nada. ¿Por qué? Porque tendría que analizar la desviación típica para analizar esa gaussiana que tengo y ver si la desviación típica es muy amplia, quiere decir que aunque tenga la misma media, puedo tener alumnos muy por encima o muy por debajo. Por ejemplo, puede tener un 5,9 con muchos alumnos en 10 y muchos alumnos cercanos al 1, cuya media me da 5,9. En cambio, esa desviación típica sería muy grande. En cambio, puede tener alumnos con un 6 en los cuales todos están entre 4 y 6. Es decir, esa clase es muy homogénea, tiene muy poca desviación típica. Es decir, a esos parámetros me dan un análisis de qué tiene importancia esa clase. Es decir, tengo mucha gente en 1 y mucha gente en 10, es una clase muy dispar, mientras que tengo un alumno, una clase con la misma media, prácticamente 5,9, 6,1, no hay mucha diferencia en media, pero en cambio tengo todos los alumnos entre 4 y 6, es decir, tengo una media muy homogénea, la clase es muy homogénea. Esos datos me obligan a entender qué está pasando. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Mm? Es decir, a partir de muchos datos establezco patrones, ¿vale? Veremos lo que son patrones de funcionamiento, análisis de datos, cómo interpretar esos datos, cómo manejar el Excel u otras herramientas que veremos para entender, interpretar a partir de ahí cómo esos datos me pueden ayudar a mejorar y a personalizar la evaluación, la educación de mis alumnos, ¿vale? Esa es la idea, ¿de acuerdo? Veo que algunos estáis escribiendo. Esta es un poco la importancia de la asignatura, ser capaz de detectar esos patrones, ¿vale? Esa es la idea. ¿Mm? Ok, todo el mundo lo tiene claro, ¿no?
Veremos herramientas, veremos cosas para intentar entender todo esto, ¿ok? ¿Qué más cosas vamos a ver? Vamos a centrarnos un poquito en vuestros intereses, ¿vale? Que es lo importante ahora mismo, ¿eh? ¿Qué queréis? Aprender y queréis sacar la mejor nota posible. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Ver ahí 86. Necesito aprender, necesito aprobar la asignatura, evidentemente. Necesito, sobre todo quiero aprender y aprobar. Queréis las dos cosas. Y si me apuráis, quiero sacar la mejor nota posible. ¿Es correcto o no? Que son tres cosas. Aprender, aprobar y sacar la mejor nota posible. Vamos a intentar que eso sea así. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno, vamos a ver. Tenemos un temario. ¿Qué vamos a ver? Pues lo que veis ahí. Son los temas de la asignatura. Tema 1, introducción al habilitación de la aplicación en educación, lo veremos hoy. Tema 2, competencias digitales, también será una sesión. El tema 3, Learning Analytics y Academic Analytics, lo veremos en dos sesiones, un tema un poquito más extenso. El tema 4, recoger y procesar datos, también lo veremos en dos sesiones. El tema 5, evaluación del aprendizaje y los entornos virtuales de aprendizaje, serán dos sesiones también. Los tipos de contenidos en Internet, una sesión. Navegación, búsqueda y filtrado de información, dos sesiones. Gestión de la información y de contenidos digitales, otras dos sesiones. Y acabaremos con una sesión de futuro y perspectivas educativas del Big Data. Esto es nuestro temario, ¿vale? Esto es lo que vamos a ver y lo que veremos cada uno de los días conmigo, ¿de acuerdo? En el estudio de la asignatura, ¿no? Es un poco lo más que vamos a ver. ¿Cómo os vamos a evaluar? ¿Cómo os voy a evaluar? Porque soy yo el que con exámenes, soy yo el que ve vuestras actividades, soy yo el que os evalúa vuestra asistencia a clase, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues tenemos una clase de presentación, que es la que tenemos hoy, luego tenemos 15 clases de temario, 3 clases de repaso, que normalmente yo las suelo ver al final, porque creo que son datos de cara a más ayudaros en exámenes, y luego veremos una clase final de cómo va a ser el examen, ¿vale? Será pues un ejemplo de otro año y tal. Lo que pasa es que yo durante mis clases con vosotros, lo que hago es que hago muchas preguntas, hago muchas cosas, hago muchas, digamos, aspectos que han salido otros años, porque los exámenes los hacemos entre los profesores de la asignatura. Entonces, como ya llevo tantos años, pues la verdad es que me sé muchas preguntas, ¿no? Evidentemente, muchas las he puesto yo, ¿no? Entonces, yo comento cosas, digo cosas durante mis clases. Por eso es importante que asistáis a las clases, porque siempre es bueno, pues, llegar a conocer, saber, pues, entender las preguntas o cosas parecidas que pueden salir en el examen, ¿no? Es importante ver el esquema de la asignatura en el aula virtual, lo tenéis en plataforma. Hay que ver los trabajos, voy a explicar qué cosas hay que hacer y qué puntuación tienen. Cómo participamos en eventos, en foros, en clases virtuales, los test de cada uno de los temas, que también veis ahí, y luego un poco cómo será el examen, ¿de acuerdo? Y su puntuación, que es un poco también lo que vamos a ver a continuación. Bueno, ¿qué tenemos? Pues tenemos varios aspectos, ¿no? Durante la asignatura hacemos 3 actividades, ¿de acuerdo? 3 actividades. En este caso tenemos 3 actividades en las cuales la primera es una actividad de recogida y analítica de aprendizaje, que la veremos hoy, ¿de acuerdo? Esta sesión, esta actividad la veremos hoy y la entrega será el 10 del 4. Luego veremos otra actividad que será elaborar el dashboard, ¿de acuerdo? Buenas tardes a todos, nos están incorporando aquí Camilo, Johan, perdón. Adelante, bienvenidos. Tenemos una actividad 3, que es gestión documental y gestores académicos más un foro, que para que entregar. Y ahí tienen las fechas de entrega, por si acaso alguien se despista. Además, tenemos la obligatoriedad de ir o de asistir a 2 clases indirectas, ¿de acuerdo? Una puede ser hoy y otra durante esas 15 clases que tenemos. Y de cada una de esas clases os cuenta como 0,3 puntos por clase, lo cual implica, bueno, pues que mejoráis la nota, digamos, de la evaluación continua, ¿no? Y luego tenéis test de cada tema, en total 9 temas, ¿de acuerdo? O sea, tenemos por una parte las actividades, por otra parte la asistencia a las clases y por otra parte los test. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Pues que durante el proceso de evaluación tenemos 2
procesos de evaluación. Un proceso de evaluación que son tareas durante el curso. A ver, he venido intentando entrar, pero el acceso es complejo. Solo tienes que marcar la clase y entras directamente, Camilo. Interferencias no puede haber. Entra y sale otra vez porque está todo. No se escucha nada. Pues tendrás un problema con el micrófono porque los demás me escuchan perfectamente. Marchela, asistencia. En la plataforma tienes en las actividades, al lado de las actividades pone un lugar que pone asistencia. Ahí lo que puedes hacer es colocas la asistencia, me haces una captura de pantalla o me dices directamente que has entrado y en ese caso, en el caso de que entres, yo te pongo como asistencia. El volumen, voy a aumentar un poquito el volumen, para que veas un poco mejor. Sí, pues igual, muy bajo el volumen. Bueno, voy a intentar hablar un poquito más alto, pero yo creo que soy el profesor. Tengo aquí el máximo volumen. ¿Me oís ahora un poquito mejor? ¿Qué herramientas utilizáis para Big Data? Utilizaremos Excel fundamentalmente. Hay otras herramientas como Google Data Studio y Excel. Fundamentalmente vemos esas dos. ¿De acuerdo, Rubén? Son las dos asignaturas que tenemos. Un poquito mejor. Ahora, ¿vale? He subido un poquito el volumen por si acaso. Vale. Bueno, ¿qué más cosas tenemos? Tenemos las de los test, que yo os aconsejo que hagáis los test conforme vayamos avanzando en la asignatura, ¿vale? Cada test, cada tema haréis un test. Luego tenemos 3 actividades, cada una vale 0,35. Y finalmente tenemos la asistencia a 2 clases, que una puede ser hoy, ¿de acuerdo? No hay ningún problema en que sea hoy, ¿de acuerdo? No hay ningún problema en que sea hoy una de las clases. Veremos también el formato del examen y tenéis también todos los vídeos, ¿eh? Además de que pongo ejemplos durante mis clases, ¿vale? Es un poco la idea del temario. Utilizaremos Excel, Rubén, fundamentalmente, y Google Data Studio, ¿vale? Son las dos herramientas que vemos. ¿Ok, Rubén? ¿De acuerdo? ¿Vale? No me decís nada, es que está todo claro. ¿Alguna duda hasta aquí? Aparte de esto, tenemos en el campo virtual tenéis todo el tema de actividades, de rúbricas, de descargar los temas, porque todo el temario se basa en lo que la UNIET os proporciona. Lo que pasa es que yo cada clase os envío un PowerPoint previo a la clase, que será, en el caso de esta semana, ha sido tema 0 profesor, tema 1 profesor, y la semana que viene será tema 2 profesor, en la cual os hago un pequeño resumen de todo lo que hablamos durante la clase, para que sea más fácil para vosotros. Pues esa es la idea. Ahí tenéis fechas importantes, tenéis las puntuaciones de las actividades, tenéis las rúbricas. Por ejemplo, hoy vemos una actividad también, la veremos al final de la clase, y yo os enseño no solamente cómo se hace la actividad, sino también la rúbrica, ¿vale? De cómo os voy a puntuar, porque yo soy el que corrijo las actividades. ¿De acuerdo? Y con esto, la introducción queda lista. ¿Alguna duda de la introducción? Los que han llegado tarde, algún comentario, alguna cosita. No quiero correr. Quiero que me digáis si hay alguna duda, algún comentario, alguna cosa que queréis que repita de la parte de introducción. Vale, vamos a ver. María, bueno, como contesto un poquito, intento contestar a todas, o voy a contestar a todas las preguntas. Vale, vamos a ver, que contesto a todas las preguntas. Intento contestar a todas las preguntas. Herramientas, vale. Vale, la actividad, José Manuel. Empiezo con José Manuel. José Manuel, la actividad va a ser explicada o parte de nosotros la interpretación de la misma. No, yo le explico la actividad ahora mismo y os comento lo que tenemos que hacer. Yo explico la actividad ahora mismo. Primero hago el tema y luego explico la actividad.
¿de acuerdo? Y siempre la actividad tenéis 2 semanas para hacerla. Es decir, yo explico la actividad esta semana, si hay alguna duda, la semana que viene vuelvo a comentar la actividad, ¿vale? Por si alguien tiene alguna duda, algún problema. Es decir, digamos que la actividad la comento en 2 clases y a la siguiente clase es cuando hay que entregar las actividades. Es importante que nos ciñamos a las fechas de las actividades, porque si entregué las actividades fuera de plazo, me veo la obligación de poner fuera de plazo. Por tanto, es importante que indiquemos que nos ciñamos a las fechas, ¿de acuerdo? José Manuel, o Jesús Manuel, perdón. David, José David, me dice, una consulta con el examen final de módulo, ya que cuando me llamaron a la universidad me dijeron que 100% práctico. Absolutamente. Vamos a ver, tenemos los test, tenemos las actividades y tenemos una evaluación continua, ¿vale? Esa evaluación continua que son los test, las actividades, el foro, ¿vale? Cuenta el 40% de la nota, ¿vale? Y luego tenemos un examen que será fundamentalmente práctico, en la cual habrá entregar, normalmente suele ser entregar un producto, puede ser o pues un análisis de una base de datos, o puede ser entregar un pictograma de algo, o entregar un flowchart de algo, o entregar algún aspecto analítico de algo, evaluar. Entonces es un producto, ¿vale? Y entregar ese producto. Y eso vale el 60% de la nota, ¿vale? Para aprobar la asignatura tenéis que tener evaluación continua, es decir, las actividades, los test y la presencia en mis clases, eso como mínimo de 4 puntos tiene que ser un 2, ¿vale? Y a partir de ahí el examen. ¿Mm? ¿Qué puntuación tiene el examen Esther? Ya lo he dicho, 60% de la nota, el 40% son las actividades, ¿de acuerdo? Y para que el examen te cuente, tienes que tener un 2 en actividades. ¿Mm? ¿De acuerdo, Esther? ¿Ha quedado claro, Esther? José David. Las herramientas que vamos a utilizar, María Catalina, son fundamentalmente Excel y lo tienes en la plataforma del Office que te da la universidad. En la universidad tienes Google Data Studio con Google, pero también tienes Excel a través del paquete Office que te ofrece la universidad. Por tanto, puedes utilizar el Excel, yo te lo aconsejo que utilices el Excel de la universidad. ¿Mm? ¿Qué es lo más esencial? Lo que yo veo en mis clases, Camilo. Utilizar, saber hacer las actividades que yo hago, que hago aquí ejemplos, ¿no? Y que vosotros veis en la actividad que os presento. Y a partir de ahí, pues es trabajar sobre esa documentación que os paso, ¿vale? Como para que no tengas que repetir todo, bueno, yo lo repito las veces que haga falta. ¿Cómo son los exámenes? Los exámenes JSON normalmente son un examen que tiene 2 cuestiones. Normalmente las cuestiones son 2 productos a integrar y tú tienes que elegir uno de los 2. Por ejemplo, en un caso puedes utilizar una hoja de cálculo y hacer un dashboard, por ejemplo, y otra es, pues, a partir de hacer un vídeo presentación de algo, de algún temario, ¿vale? Y elegís una de las 2, ¿vale? La evaluación final tiene un porcentaje del 60% y la evaluación continua 40%, John. ¿Qué actividades son prácticas? Las 3 actividades que tenemos durante el trabajo, ¿vale? Esas 3 actividades que hay aquí son actividades fundamentalmente prácticas, ¿vale? José, fundamentalmente prácticas. Teóricas no hay que memorizar nada, es un máster práctico. Tenéis que demostrar la competencia, punto, sin más. ¿Entendido? ¿Alguna duda más por aquí? ¿Alguna duda que me dejo? ¿SPS no se utiliza? No, Esther. Bueno, perdón, Esther no, Everett. Vale, Armando, no se utiliza SPS, no. Todo práctico, Juan Miguel. Claro, las 3 actividades son prácticas. El examen es muy parecido a las actividades. Yo te aconsejo que asistas a mis clases porque vemos las actividades y además comento cosas que salen en los exámenes o que han salido en otros momentos, ¿vale? Aparte están grabadas, ¿vale? Con lo cual lo puedes hacer. Pero tienes que asistir a 2. Es un consejo para no perder los 0,30 puntos por cada actividad. O Juan Miguel, asistamos a esos 2, ¿no? ¿Te parece? Creo que no me he dejado ninguna cuestión que me habéis hecho. Si alguien me lo ha dejado, por favor, que la vuelva a escribir. Pues si me la ha dejado, perdón. Si es así, perdón, y me la escribís. Creo que no, pero por si acaso. Todo el mundo ha entendido la introducción, todo el mundo ha entendido el tema cero, todo claro. ¿Cómo registro la asistencia, Camilo? Te vas a la parte de me voy a donde entrego las actividades
Entrego las actividades y ahí hay una opción como una asistencia a la clase. Tienes 2 asistencias. Si hoy estás aquí, que te veo que estás aquí, pues señalas una de ellas y me haces una captura de pantalla o me dices que estás. Yo luego reviso esa información con el informe de asistentes y si estás, que tienes que estar, pues te pongo como cubierto. No pasa nada, mi conexión es perfecta, tengo 100% de excelencia, entonces no, yo no tengo un problema. Siento deciros que tengo un enlace perfecto, o sea que, bueno, entráis. Screenshot si quieres screenshot, perfecto, Camilo, no hay ningún problema. Mira, los test, María Catalina, los test es uno por tema. Yo te aconsejo que cada vez que acabemos un tema hagas test. Y cada uno de los test pues cuenta exactamente 0,15 puntos por test, ¿de acuerdo? Entonces yo te aconsejo que los hagas, ¿vale? No, cada uno tiene una puntuación de 0,15 y entonces a ti te ayudan. Es decir, tú tienes los test, tienes las actividades y tienes la asistencia a mis clases. Y con eso puedes llegar hasta más de 4 puntos. Con un 4 es suficiente. El máximo es un 4. Si te pasas, pues no hace falta que rellenes, que hagas más actividades, ¿de acuerdo? Pues con 2 actividades, todos los test hechos y la asistencia a las clases puede llegar a los 4 puntos, entonces no te hace falta hacer nada más, ¿vale? Tú tienes que ir evaluando un poco eh, qué vas a hacer en ese sentido. ¿Vale? ¿Qué más por aquí? Vale, María, me decís también, ¿los horarios son fijos? No, normalmente no son fijos, es decir, como tengo grupos, os tengo a vosotros, que sois grupos en este caso de Ecuador, Colombia, normalmente las clases suelen ser a estas horas, a las 10 de la noche, a las 11, porque es el horario que mejor os viene a vosotros. Es decir, para vosotros es por la tarde y para mí es por la noche, entonces, pero son mis clases, ¿de acuerdo? Yo doy estas clases. Normalmente son a estas horas. Fijos no, pero suele ser a estas horas. Puede ser un martes, un lunes, un miércoles, pero suelen ser a estas horas. ¿De acuerdo? Gastón, Guillermo. ¿Vale? Esta es la idea, que siempre tengamos estas sesiones a estas horas. Estoy en mi computador y luego me conecto desde el celular, ¿se conecta a la asistencia o sigue apareciendo que estoy en clase? Sigue apareciendo que estás en clase, Cindy. Tienes que conectarte bien desde el ordenador, bien desde la tablet, bien desde el móvil, entonces te afecta igual. Luego vas a la asistencia a la plataforma y de ahí te conectas, ¿de acuerdo? Todo leído el tema y hecho mi... Puedes hacer en cualquier momento, haces el test, José. José Aldemar, en cualquier momento hacer el test. Tú te estudias el tema, por eso lo pongo antes. Porque si alguien quiere hacer el test antes, lo puede hacer. No hay ningún problema. Esa es la idea. Y con el tema, y con mi tema uno, en este caso de profesor, puedes hacer el test. Eres muy experto, Camilo, no te preocupes. Yo, cuando vemos la actividad, en este caso será el 2, la actividad 2 de Excel, os mandaré unos ficheros, unos enlaces para que aprendáis a manejar Excel. Aparte, yo haré alguna vídeo que os mandaré para que entendáis cómo funciona el Excel. ¿Ok? Te recomiendo que cojas algún tutorial de YouTube en el cual aprender a manejar Excel para que te llegue la actividad 2. O si no, te coges la actividad 2 directamente de la plataforma y empiezas a trabajar con ello. Pero eso será la actividad 2 que hasta mayo no te llega. Te recomiendo eso, que hagas eso, ¿vale? Si no eres muy, muy experto en Excel, ¿ok? Vale, creo que te he respondido todas las preguntas. El test se puede hacer varias veces, no hay problema, Camilo. Varias veces, sí, bueno, algunos contestáis directamente y bueno, creo que ya está. Bien, ¿alguna cuestión más que queréis hacerme? Sois muchos, pero creo que he contestado a todas las preguntas, creo. Si no me dejo alguna, por favor, me la volvéis a decir, ¿vale? Creo que no me he dejado ninguna. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Me he dejado alguna pregunta? Creo que no.
Estoy leyendo el chat de muchos, sois 85, entonces, bueno, me puedo dejar alguna, creo que no me deja ninguna. El test se puede hacer realizar varias veces, Andrea, sin ningún problema. Gracias a vosotros, ¿eh? Estoy aquí para ayudaros, esa es la idea. ¿Hasta ahora todo claro, Alid? Vale, me alegro que sea así. Eso es lo que quiero, que aprendáis y que hagáis cosas, ¿vale? No entendí, Andrea, ¿qué no entendiste? ¿Qué puedo repetir, Andrea? ¿Qué es lo que no tienes claro? Vale, es que no sé cuál ha sido tu pregunta, Andrea, perdóname. No he visto tu pregunta, voy a buscarla. Andrea, ¿me puedes repetir la pregunta, Andrea? Perdona. Y eso, los test se pueden empezar a partir de ahora mismo. Tú puedes empezar a hacer los test cuando tú quieras, ¿vale? ¿Cuántas veces se puede realizar el test? Las que tú quieras, varias, no hay problema. Ya lo comentaba antes, las que hagan falta. Los temas puedes empezar cuando quieras, Jason, ¿vale? Nada, no hay problema. ¿Todo listo? Vale. Perfecto. Vamos al tema uno, ¿de acuerdo? Todo el mundo en pantalla. ¿Las tienes en grupos? No, Paulo, no. Las actividades son individuales. En Big Data las actividades son individuales. Siempre. No hay grupos. Bueno, me espero. Vale. Son siempre individuales, ¿vale? Pero bueno, es mejor aclararlo por si acaso. No, toma el último intento. Jorge, el último intento. ¿De acuerdo? Pero son test fáciles, no tiene mucha historia. ¿De acuerdo, Jorge? No son test fáciles. Que tú te líes el temario no tiene más. ¿Vale? Bueno, pues quiero continuar para empezar el tema uno. Yo os hago un resumen de tema uno. Vamos a empezar, como no voy a hacer descanso, voy a coger tema uno y vamos a empezar, ¿ok? El tema uno nos trata sobre la introducción al Big Data y su aplicación en educación, ¿vale? ¿Por qué es importante el tema uno? Porque un poco nos sitúa dónde estamos, ¿vale? Dónde estamos, qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, esto es un resumen mío, ¿vale? El tema uno es un resumen. Lo importante es el temario que tenéis en la plataforma. Y esto es un resumen del temario, ¿de acuerdo? Es un resumen que os ayuda porque luego en el examen podéis tener apuntes, no hay que memorizar nada. Los apuntes pueden estar con vosotros, podéis buscar cosas en internet, no hay ningún problema. Por tanto, mi resumen sirve para llegar más pronto a los contenidos, ¿de acuerdo? Es un resumen. Sobre YouTube, Rosario, he nombrado en YouTube que si queréis podéis ya empezar a manejar el dashboard haciendo qué es un dashboard en YouTube, cómo hacer un dashboard y manejar la plataforma en Excel. ¿De acuerdo? Por eso os he mandado, alguien me ha preguntado lo de, no recuerdo el nombre, perdón, de quien me ha preguntado cómo puede empezar ya con el tema del dashboard y manejar el Excel. Hay vídeos en YouTube que cómo empezar a manejar el Excel. Entonces yo lo aconsejo para que empecéis ya empezar a trabajar, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues yo os hago un resumen, ¿de acuerdo? Un resumen. Pues veremos un poco qué es el Big Data, un resumen de Big Data, qué vemos en Big Data en educación, para qué es importante, ya lo hemos comentado, y ver un poco los conceptos esenciales, ¿no? Eso es un poco el índice del tema, introducción, objetivos, qué es el Big Data, cómo afecta el Big Data en la educación, características y finalidad. Es un poco el temario, o sea, un resumen del temario, ¿no? Bueno, a partir de dónde sacan los datos, ¿no? De dónde sacamos esos datos para tomar decisiones. Porque al fin y al cabo, el Big Data, ¿qué es? El Big Data es conseguir información, conseguir datos de nuestros alumnos, de nuestros MOOC, de nuestros cursos que hacemos, de nuestras evaluaciones. Yo siempre, por ejemplo, desde hace muchos años, pues soy capaz de generar a partir de los exámenes que hago con mis alumnos de distintos grupos, hacer hojas Excel con las respuestas de mis alumnos de forma automática, a través de Classroom o a través de otras herramientas que tengo. Con, la, con el objetivo de que, pues de conseguir información de esos test, de esas preguntas que le hago a mis alumnos y a partir de ahí poder tomar decisiones.
Pero también es importante de cara a los colegios, de cara a la información, de cara a cómo podemos mejorar. Por eso el Big Data saca un montón de información. Las TIC están generando grandes volúmenes de información, ¿vale? Y esto es lo que yo os hago el pequeño resumen, ¿no? O sea, hay grandes volúmenes de información a partir de los cursos, a partir de los exámenes, a partir de, bueno, de todas las herramientas que tenéis. Esta información, este aporte de información nos permite mejorar los procesos y nos permite evolucionar en nuestro día a día con nuestros alumnos, nos permite mejorar, ¿no?, nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje que hace que los colegios puedan tomar decisiones a partir de ahí, ¿vale? Esto implica una reflexión de cómo influyen las analíticas, de cómo podemos intervenir, de cómo podemos mejorar y cómo podemos entender que esas mejoras en el aprendizaje y tanto actual como en el futuro. Esa es un poco la idea del Big Data, ¿vale? Las diapositivas están colgadas ya, Marisela. Esto es lo que llamo tema uno profesor. Ya está subido, ¿vale, Marisela? Esto está ya y yo siempre lo subo antes de la clase. Es decir, la semana que viene tendrás un tema 2 profesor, ya subido, previo a el examen, o sea, previo a mi clase, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Qué más cosas tenemos? Pues, ¿qué es el Big Data, no? Pues lo que he comentado, o sea, cómo podemos a partir de aquí ser capaces de, a ese gran volumen de datos que podemos hacer mediante herramientas electrónicas, bien a partir de Classroom, bien a partir de exámenes digitales, bien a partir de cómo podemos conseguir información, cómo podemos entender esas analíticas, cómo podemos ver la imposibilidad de utilizar esa base de datos tan potentes, ¿no?, tradicionales, que no nos sirven para tomar decisiones. Por eso tenemos que utilizar Big Data. ¿En qué? Pues utilizamos Google Data Studio, utilizamos Excel, por eso es bueno que, bueno, pues poco a poco vayáis con una herramienta, por ejemplo, como YouTube, en la cual podéis ver vídeos relacionados con cómo se maneja el Excel, ¿vale? Es una herramienta muy potente en la cual podéis hacer un montón de cosas, entre ellos crear un dashboard, ¿vale? Un dashboard es una herramienta que me permite, lo escribo aquí, un dashboard es una herramienta que me permite manejar esos datos, ¿vale? Ser capaz de manejar esos datos. Y eso lo veremos. Hay una actividad, la actividad 2, que básicamente es hacer un dashboard, ¿vale? Y eso es importante que sepáis hacerlo. ¿Qué pasa con la información, no? ¿Cómo es este volumen de información? Bueno, me voy a parar aquí. ¿Alguna duda hasta este momento? ¿Tutor qué tan difícil cuando los datos generados son datos digitalmente manualmente? Claro, ahí hay un problema. Cuando los datos son manuales, puede haber algún problema, que es lo que encontraba con estos 7 Vs que voy a comentar ahora, ¿no? Claro, si tú introduces los datos manualmente, tienes un problema. Para buscar en YouTube es como, bueno, en YouTube, por ejemplo, esto es para actividad 2, ¿eh? Esto es para actividad 2, pero el que quiera empezar ya puede empezar ya, ¿eh? No hay ningún problema. Bueno, cuentas, preguntas cerradas, cosas así. Bueno, hay muchas herramientas, ¿vale? De hecho, en la actividad uno vais a ver cómo, utilizando distintas herramientas, puedo hacer itinerario de aprendizaje. Ahora lo explicaré, ¿vale? Intentaremos verlo. Cómo haciendo un itinerario a partir de varias herramientas, como son Nearpod o Simvalures o un plan, podemos hacer y conseguir información, ¿de acuerdo? Pero esto lo veremos ahora. Bueno, es importante el volumen, es importante la velocidad de los datos, es importante la variedad de los datos, la veracidad, ¿sí?, si son datos fiables o no, el valor de esos datos, todo esto está en el temario, la variabilidad y la visualización. Es un poco las 7 Vs, ¿no?, del Big Data y cómo nos afecta. ¿Mm? Hay que saber, pues, un poco lo que es cada una, pero no hay que memorizar, insisto, no es un máster de memorizar en absoluto, es un máster de entender que son las 7 Vs de la información, ¿vale? De Big Data. Bueno, tecnología y principios. Bueno, al final lo que queremos es que esta tecnología, estos principios, pues nos den una serie de herramientas que nos podamos a partir de ahí conseguir información. ¿Conseguir información para qué? Bueno, esas herramientas, como puede ser Excel, por ejemplo, nos permiten una búsqueda adecuada de esos datos almacenados, que vienen, pues, bien de Classroom, bien de... Sí, sin valor, esto lo veremos después. Es una herramienta
una herramienta, es un plan, es una herramienta que nos permite generar itinerarios de aprendizaje. Ahora os daré páginas para que podáis hacer aprendizaje, como otra herramienta que me refiero es Nearpod, ¿vale? Que también os diré dónde tenéis que buscar para estas dos herramientas, ¿de acuerdo? Entonces, son dos herramientas, las Invalue Lesson Plan y Nearpod, son herramientas que me permiten, por ejemplo, a partir de un PowerPoint, tener datos de lo que contestan los alumnos, por ejemplo, ¿vale? Ahora lo veremos. Ahora veremos un pequeño ejemplo. ¿Para qué? Al final, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando una personalización, ver pues, alumnos en riesgo de exclusión, o veremos que alumnos que pueden tener problemas en la evaluación, o podemos tener alumnos que tengan problemas que necesiten apoyo a la docencia o al estudiante puntual, comparar notas, ver grupos, es decir, al final, como conseguimos todos esos datos, lo que queremos es, de alguna manera, poder conocer con anticipación qué está pasando en nuestra clase, qué está pasando en nuestro centro, para tomar decisiones a partir de ahí, ¿vale? Entonces, por eso tenemos herramientas. Es decir, si yo consigo, por ejemplo, un PowerPoint, imaginaos que puedo hacer preguntas a partir de un PowerPoint que he presentado en clase, utilizando herramientas como Nearpod o Simvalure es un plan, a partir de ahí yo tengo datos de quién me contesta, quién no me contesta, quién lo hace bien, quién no lo hace bien, quién contesta las preguntas a partir de un PowerPoint que he preparado. Entonces, eso me da herramientas para conseguir datos a partir de ahí. ¿Vale? Esa es la idea. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda? ¿Todo está claro? Quiero ver muchos sís, muchos nos. Emplean fórmula, bueno, alguna fórmula que emplear también, claro, para hacer ciertas cosas, pero normalmente suele ser bastante automático, ¿eh? Cuando manejáis Excel, no suele necesario utilizar muchas fórmulas, ¿eh? Sumatorios, desviaciones típicas, son fórmulas ya implementadas directamente, no hay que hacer grandes cosas. Son muchas cosas, ya lo sé. Asimilando mucha información, lo sé. Es una clase muy densa. Las clases de Big Data suelen ser clases muy densas. Intento amenizarlo, pero es complicado porque hay muchas cosas, ¿vale? Daisy, gracias. Hay muchas cosas, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona el Big Data? Bueno, pues funciona de muchas maneras, ¿no? Pero la más importante es que cómo podemos, a partir de ahí, conseguir información de los datos que hacemos a los alumnos, de los datos de los exámenes que hacemos. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Al final lo que queremos es tomar decisiones, dónde tenemos que mejorar, cómo mis alumnos han correspondido a cierta pregunta. Por ejemplo, yo hago exámenes, ¿no? En los cuales luego, con una hoja Excel, me dice, imaginaos que hago un examen a una clase de 10 preguntas, ¿no? Y luego hago el mismo examen a otra clase también de 10 preguntas. Si yo te lo meto en una hoja de cálculo, en este caso una Excel, me dice la pregunta uno, cuál de los dos grupos ha contestado más. Y entonces tengo que analizar por qué en el grupo uno, por ejemplo, todo el mundo acerta la pregunta uno y a lo mejor en el grupo 2 no lo acerta todo el mundo. Tengo que evaluar, tengo que entender qué está pasando. Y de ahí puedo sacar gráficas y las BOA o herramientas de analíticas en las cuales entienda por qué ha pasado una cosa u otra. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿De acuerdo? Camilo, si es chévere, es que se oye bien, ¿no? Entiendo que sí, ¿no? Me paro un poco. Bueno, ¿qué tipo vale. La idea es que tenemos que tener una posibilidad de compartir información, tener un feedback de lo que está ocurriendo para personalizar dicha información. Es decir, yo tengo que adaptar mi examen. A ver, Google también, sí, también manejaremos Google porque puedes utilizar Excel a partir de Google. La hoja de cálculo de Excel en Google, en Google Educación, puedes utilizar a partir de ahí. Manejamos mucha información y hay que un poco sintetizar la información, ¿vale? Ser capaz de analizar esa cantidad de información y ser capaz de, a partir de ahí, tomar decisiones. Y hay 4 niveles, ¿vale? El descriptivo, en el cual nos preguntamos qué ocurre. Luego el diagnóstico, en el cual nos preguntamos por qué ocurre, ¿vale? El predictivo, en el que dice qué puede suceder. Ya estás un poco analizando el futuro. Y
El prescriptivo es cómo puedo mejorar. Imaginaros lo que acabo de decir, ¿no? Que analizamos un examen en una clase en la cual ponemos el mismo examen para 2 clases, porque hemos dado el mismo temario. Entonces, vemos qué ha ocurrido, analizamos qué ha ocurrido con las preguntas, que dónde ha habido más respuestas, cuál es la nota media de las 2 clases, qué preguntas han sido más acertadas o menos acertadas, dónde ha habido más problemas. Luego, el nivel diagnóstico es por qué ha ocurrido eso. Hemos explicado mal, ha habido un día, ha habido un, pues no sé, a lo mejor ha habido un día festivo en medio de las 2 sesiones, los alumnos estaban mal distraídos, los alumnos tenían un examen, en fin, hay que analizar por qué. Luego, el predictivo, o sea, cómo podemos mejorar esto, qué puede ocurrir en el futuro, y el prescriptivo es cómo se puede mejorar, ¿no? Entonces, analizamos todo eso y a partir de ahí tomamos decisiones. Pues habrá que cambiar cierta pregunta, o habrá que modificar cierta otra, o habrá que, o sea, tendrás que evaluar y intentar adaptarte a los alumnos, ¿de acuerdo? Digamos, José, no, no es un medio para evaluar, José, perfectamente. No es un medio para evaluar, es un medio para analizar lo que ese alumno ha hecho o que ese grupo de alumnos ha hecho y en base a eso tú tienes que mejorar tu forma de dar la clase para intentar personalizar la educación para mejorar el rendimiento del alumno. ¿De acuerdo, José? Jorge, es correcto. Escribir en mayúsculas, yo a veces lo hago, pero escribir en mayúsculas es para, se entiende que eran etiquetas que estás dando gritos, ¿vale? Pero bueno, ya lo sabemos para otra vez, no hay problema, ¿vale? Intentar escribir en minúsculas y ya está, si no es que estáis gritando. Y no es verdad, no estabais gritando, porque José no estaba gritando. Tiene las mayúsculas ahí sin querer, no pasa nada. ¿Eh? Calma. Sí, sí, absolutamente. El LMS cumple todo. No sé quién me ha dicho esto del LMS. El LMS, John, estupendo. Esa herramienta es fantástica porque te da un montón de datos y a partir de ahí, entonces sabes perfectamente de qué estamos hablando, ¿no? Y eso te ayuda a entender lo que pasa con los alumnos, ¿de acuerdo? Sí, son importantes para la evaluación, pero no tienes que aprenderlos, Javier. Tienes que entenderlos, porque vas a tener los puntos en el examen. Trabajaremos con modelos, bueno, crearemos o intentaremos hacer modelos a partir de patrones que tenemos en clase, pero no generaremos modelos nosotros, sino que veremos con los datos que tenemos qué modelos podemos hacer. ¿De acuerdo, Rubén? Normalmente son datos académicos, Leonardo, aunque ya se está un poco implantando ciertas técnicas para analizar la parte de las emociones, ¿de acuerdo? He dirigido algún TFM en basado en las emociones. No manejaremos SPS porque es un programa informático muy enfocado a estadística, ¿vale? Nos centraremos más en Excel. No obstante, si tú quieres manejar algunos aspectos del SPSS, no hay ningún problema, ¿vale? Pero no es la idea, ¿de acuerdo, Jason? María, ¿está claro? Esa es la idea, pero si tú quieres alguna, bueno, poder implementar algunos aspectos y crees que es importante SPS, no tengo ningún problema en que lo hagas, ¿vale? Es un análisis descriptivo, es decir, exacto, Armando, es una cosa de analizar qué está pasando con hojas de cálculo, con tablas, con diagramas, con flowchart, con diagramas de quesitos, de distintas gráficas, a partir de ahí toman decisiones. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Más cosas. ¿Qué tenemos? Bueno, hay varios aspectos. Learning Analytics, Academic Analytics, que lo vamos a analizar. Un observador del alumno digital podríamos decir que reúne características de Big Data. Bueno, en cierta medida sí. En cierta medida sí. Lo que pasa es que ese observador, yo quiero ver un ejemplo. Bueno, el ejemplo te lo acabo de poner, Germán. Es que tú tienes a partir de las notas de clase, ¿vale? Tú tienes unas notas de clase de alumnos. Tienes 8, 7, 6, 5, 4. Tú puedes tener una media.
puedes tener una desviación típica y puedes comparar las clases. A partir de ahí, tú tienes gráficas de comparación de distintas clases, tú tomas decisiones en base a las preguntas que tienes. Eso es un ejemplo. Y puede ser que la pregunta uno del examen en el grupo A tengas un 8 en media y en el grupo B tienes un 2. Entonces tendrás que analizar por qué tienes un 8 en una y un 2 en la otra. Ese es el ejemplo que me refiero, Germán. ¿Vale? Pero eso nos centraremos más en la actividad 2, que será hacer un dashboard. ¿Vale? ¿Comprendido? Vale, ok. Objetivo. El objetivo final es personalizar. Antes me lo decía alguien de vosotros, personalizar la educación. Ese es el objetivo. ¿Vale? Es importante hacer un control, ser, pues que si se genera plagio o no, por ejemplo, a través de herramientas, por ejemplo, como Turnitin. Hay distintos campos, el campo de operaciones, el campo de analítico, y eso lo explico aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas podemos ver? Pues un poco en la parte de cómo podemos avanzarnos a esos datos y cómo podemos conseguir información para ir y tener acciones predictivas, es decir, qué va a ocurrir y cómo podemos mejorar esos patrones de comportamiento para que no tengamos, por ejemplo, abandono de los alumnos, no tengamos esa problemática, ¿no? O cómo utilizamos esas analíticas para entender y tener estructuras que me permitan mejorar. O sea, cómo puedo mejorar mi speech, cómo puedo mejorar mi aprendizaje, ¿eh? Para que los alumnos estén más preparados, ¿no? Esa es la idea. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, los profesores les permiten estas herramientas de Big Data en la educación, fundamentalmente, tener esas herramientas para, con los ejemplos que he puesto, pues tener administradores, tener gestores que hagan que, por ejemplo, en los centros tengamos menos abandono. ¿El objetivo a qué te refieres? Me refiero el objetivo es la personalización de la educación, Margarita, esa es la clave. Tú tienes que intentar con estas herramientas de Big Data, bien a través de Excel, bien a través de Google Data Studio, bien a través de SPS, también podría ser una opción, la personalización del aprendizaje. Esa es la clave, Edwin, exacto. Perfilar las personas. Me encanta la palabra perfil, el perfil, qué tipo de alumnos tengo, cómo puedo adaptarme mejor, qué tengo que hacer, qué acciones tengo que tomar, Armando, qué acciones tomo, cómo explico tal cosa, qué tipo de ejemplo. Imagínate que tengo una pregunta, ¿no? En que yo tengo la pregunta uno que comentaba antes, ¿no? Que una clase me saca un 8 en media, mientras que la otra clase explicando lo mismo con la misma pregunta de esa me saca un 2. Entonces tengo que analizar que a lo mejor esa misma pregunta evaluado en otra clase, en vez de con un tipo test, con un programa, una pregunta de desarrollo, pues me puede salir mejor. Entonces tengo que entender que ese pregunto de desarrollo en otras clases puede ser más interesante porque estoy personalizando la educación y haciendo que mis alumnos entiendan la pregunta de manera que mejoren la respuesta. ¿Vale? Queda claro esto, estoy personalizando absolutamente. Lo que queremos es que aprendamos, ¿no? Yo intento adaptarme también a vosotros en horarios, en cómo doy la asignatura, en que presento mucha información, en que os hago ejemplos. O sea, esto es para intentar ayudaros a entender mejor. Camilo, es que es la evolución de la educación. Puede ser grupo de 50. Bueno, puede ser grupos de 50, grupos de 20 o grupos de 30. A lo mejor el grupo no es importante, es cómo des la información en el grupo. Pero tienes que personalizar, Camilo, yo tengo que adaptarme a vosotros. Solamente con adaptarme a vuestros horarios ya estoy adaptando, personalizando la educación. Solamente con eso, ¿vale? Bueno, me he ido movido de aquí, predictivas, profesores, me he saltado esto. Bueno, al final lo que queremos es personalizar la educación. Es lo que os digo aquí, os escribo muchas cosas, en que
de manera que la institución mejore, que los profesores mejoren y que los alumnos mejoren. Esas son las 3 claves, ¿no? Esa es la clave. Mejoro la educación en base al Big Data para tener esos datos y que mis profesores sean más competentes, porque también tengo que aprender o tengo que ayudar a mis profesores. Tengo que decirles dónde lo hacen mal, tengo que decirles dónde pueden mejorar, ¿vale? ¿Entendido esto, María? Veo que María Catalina está escribiéndome. Mm, Es cierto, María, se está fortaleciendo, pero se puede fortalecer más, porque si tengo datos de su evaluación y tengo datos de cómo está trabajando y dónde tiene problemas, si consigo tener datos de dónde tengo problemas, poder hacer hincapié de ahí donde hay problemas, donde las cosas no le van bien, donde los tipos de examen no le van bien, para mejorar su educación. Camilo es mi trabajo, intento hacerlo, ¿vale? Lo hago todos los días en mis clases. ¿Vale? Esa es mi idea, esa es la idea que tenemos en la UNIR, esa es la idea que tenemos como profesores de la UNIR, intentar personalizar eso en base a los datos. No es un sueño, es la realidad. Nadie ha dicho que sea fácil, ¿eh? Nadie ha dicho que sea fácil. Bueno, características del LMS que me comentabais antes, ¿no? Es decir, ya hay quien conoce estas herramientas, ¿eh? Cómo los MOOC me generan este tipo de información, cómo puedo a través de, por ejemplo, de redes sociales hacer aprendizaje a nivel micro, a nivel macro, a nivel meso, ¿vale? Son los 3 niveles que tengo que me permiten visibilidad a partir de esos datos, ¿no? Entonces, yo sé que estáis de acuerdo, pero hay que hacerlo en el día a día, ¿no? En el día a día es lo que hay que implementar todo esto, ¿no? Que no es fácil. Los 3 niveles que comento y cómo, de alguna forma, la información, ¿vale? Se puede nutrir a esos 3 niveles, ¿no? ¿Qué más cosas? Beneficios, pues aquí tengo beneficios del nivel macro, que no lo voy a comentar, están aquí, los escribo aquí, beneficios del nivel meso y beneficios del nivel micro. Tengo los 3 niveles de aprendizaje, ¿vale? Bueno, intento avanzar lo más posible, María, ¿vale? Intento responder las preguntas, ¿eh? Es mi primera sesión con vosotros y intento ir lo más rápidamente que puedo, pero quiero contestar las preguntas, ¿vale? Es importante, es importante. Creo que, María, aunque entiendo que quieras, perdón, que aunque quiero, de alguna manera, María, me dices, eh, María, alguien me decía por aquí, Yolanda, Yolima, no María Yolima, es cierto, pero es bueno que, porque lo que está escrito ahí, yo he hecho un resumen para vosotros, me importan mucho las preguntas, ¿eh? Que me decís, que no me decís, yo intentar hacer las respuestas lo máximo o lo mejor que pueda, ¿vale? Porque intento responder a las preguntas, ¿vale? ¿Qué más cosas tenemos? Bueno, al final, ¿cuál es la finalidad, no? La finalidad del Big Data en la educación. Tenemos 3 finalidades. El mejorar el aprendizaje a través de la personalización, predecir y minimizar el fracaso escolar y el abandono, las otras partes, y luego mejorar las políticas institucionales para en base a los datos analíticos. ¿Vale? Esas son las 3 ideas claves que tenemos. Bueno, Kerr nos dice otras cosas que también sería importante tenerlas en cuenta, ¿no? Como son atender dificultades, diferencias individuales, ¿vale? Es decir, personalizar, al fin y al cabo es lo mismo, el compartir, identificar las problemáticas, en ver las demandas, ¿no? Que tenemos, esto me ha colado aquí, en ver las demandas, identificar cuáles son las áreas problemáticas, ver qué demandas tenemos, ¿ya? Al fin y al cabo es llevar avances en que nos permitan mejorar todo esto, ¿vale? Involucrar a los padres que a veces no están muy involucrados, a los estudiantes. Tenemos que ver todos estos aspectos que me hacen mejorar, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Bueno, a través de cómo se hace esto, a través de la minería de datos, ¿vale? ¿Qué hacemos minería? Pues en minería de datos con herramientas más potentes, tipo el LMS, o cómo, de alguna manera, el Excel puede ayudarnos, ¿vale? Armando el problema lo planea el investigador o los datos conducen a las conclusiones.
Bueno, los datos llevan a las conclusiones. Lo que pasa es que hay que interpretar esos datos, Armando. Hay que interpretar los datos y esa es la dificultad. Sacar datos y sacar gráficas a partir de datos no es tan complicado porque tienes que manejar Excel y ya está. Lo que pasa es que tú tienes que a partir de ahí ser capaz de interpretar los datos y eso es lo más complicado. ¿Vale? Bueno, hay que generar informes, hay que generar paneles, que son los dashboards, que aquí os pongo algunos ejemplos para que veáis distintos datos, y a partir de ahí hacer predicciones y hacer datos más perceptivos o perceptivos, es decir, cómo puedo intuir lo que va a ocurrir, ¿no? Bueno, el proceso de es un proceso amplio y largo en educación. Esta es una pues, un pictograma, ¿no? Que podéis ver en los apuntes y esto me lleva a la intervención como las analíticas en base a la parte descriptiva, diagnóstica, predictiva y prescriptiva me puede llevar después de la intervención humana a tomar una decisión y a partir de ahí una acción, ¿vale? Hacia al final todo se basa en tomar decisiones y acciones que mejoren la educación, ¿vale? Esta es la idea. ¿Cómo? Bueno, a partir del aprendizaje adaptativo, es una opción, a partir de la identificación de los procesos que me hagan una transformación de aquellos que me puedan mejorar, el data mining, de lo que es la batería de datos educacionales, también explico ahí lo que es, y aprender el Mastery Learning, es decir, cómo a partir podemos una meta de aprendizaje para conseguir esos datos, ¿vale? Esta es la idea. Mm, herramientas, bueno, Academic Analytics, una, Learning Analytics, otra, pero al final lo que tenemos que hacer es definir las variables. ¿Qué vamos a medir? Si es importante la media, la varianza, la moda, qué variable vamos a conseguir para qué vamos a medir. Definir las variables. Estos son la definición de los KPIs, ¿no? Los Key Performance Indicators. ¿Qué voy a definir? ¿Cómo voy a definir esos KPIs? ¿Y cómo voy a interpretar esos KPIs? ¿Y qué decisiones voy a tomar? Esta es la clave, o sea, absolutamente es esto. Por eso, cuando hagamos el dashboard, habrá que definir qué variables vamos a medir, cómo vamos a medirlas, qué conclusiones podemos sacar a partir de ahí y qué acciones vamos a hacer a partir de ahí. Esto es la clave absolutamente de todo, ¿vale? Y además esto es un proceso cíclico, es decir, vamos viendo cada vez cómo vamos mejorando. Esta es la idea, ¿vale? ¿Entendido? Esto es la base del tema uno, ¿eh? Lo pongo al final, pero es la base del tema uno, ¿eh? La parte de qué variables analizo, los que performance indicators, cómo lo mido, cómo los interpreto, qué decisiones tomo y esto hacerlo de manera cíclica para que poco a poco vayamos acotando el problema y vayamos acercándonos a la solución. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Algún comentario más? No me importa que me interrumpís, ¿eh? Implica trabajo, claro, Camilo, esto no es fácil. Claro que no. Implica mejorar las hojas de cálculo, hacerlo cada vez que hagas con los exámenes con tus alumnos, implica tener parametrizados todos tus exámenes, cómo voy a sacar los datos de mis exámenes, cómo vuelco de Classroom a Excel, por ejemplo, es decir, es muy importante, es decir, estas cosas hay que conocerlas y hay que hacerlas. ¿Vale? ¿Alguna duda más? ¿Algún comentario que queréis hacerme antes que pasamos a la actividad? Es una clase muy densa hoy, ya lo sé, pero es la primera clase, conocernos hoy es un poco denso. Vale. ¿Alguna duda, algún comentario, Yolanda, Yolima, que me decís por ahí? Somos muchos y muchos quieren preguntar. No me importa que me preguntéis, por favor. El temario lo tenéis ahí. Si alguien quiere preguntarme, por favor, que me pregunten. Es mucho más importante, más enriquecedor que me preguntéis. Mira, María, es un proceso cíclico porque tú, imagínate que tú en una clase analizas las variables, analizas la media, la moda, la varianza y cómo evalúas, por ejemplo, una pregunta respecto a otra clase. Tú tienes dos clases, das el mismo temario en las dos clases y pones el mismo examen en las dos clases, pero en una clase te sale los resultados peor que en la otra. Analizas por qué, ¿vale? ¿Qué ha pasado?
No tiene nada que ver. Son ejemplos que pongo, Andrea, no tiene nada que ver con el temario de clase. Las actividades no tienen nada que ver. Ahora explicaremos lo que es la primera actividad. No es necesario, no es necesario. No es necesario hacer trabajo porque te puedes inventar las respuestas y puedes analizar. Lo importante es que seas capaz de tener herramientas para hacerlo, ya está. No tienes que tener una clase, no tienes por qué dar clases. Es un plan de mejora constante, Esther, eso es. Tienes que hacer poco a poco cíclico porque tienes que volver a mirar. Y cuando acabas el primer examen, miras el segundo examen, y luego el tercer examen, y luego el cuarto examen. Intentas mejorar cada vez. Bueno, sí, es normal, Fabián, que tienes que tener un ordenador con ciertas características. Bueno, os voy a contar, ¿vale? Vamos a la actividad, ¿de acuerdo? Os voy a preguntar la primera actividad. ¿Veis la primera actividad? Esta actividad hay que entregarla el la fecha de entrega es en 2 semanas, concretamente el 10 de abril, ¿vale? Hay que entregarla el 10 de abril, exacto, 10 de abril, Andrea, fenomenal. Hay que entregar esta actividad. Yo la semana que viene, si alguien tiene alguna duda, vuelvo a explicarla, sin ningún tipo de problema, ¿vale? ¿Qué hay que hacer en esta actividad? Perfecto, vamos a ver qué hay que hacer. Consiste en recogida de datos y analítica de aprendizaje a través de recursos educativos, ¿vale? Diseñar una actividad de enseñanza-aprendizaje. Puede ser, hacerse nueva o hacer una actividad que ya tengáis hecha, no hay ningún problema. ¿Vale? En formato itinerario. Es decir, ¿qué es un itinerario? Es un conjunto de actividades que nos van a dar pues, una evaluación. ¿De acuerdo? Para ello utilizamos recursos, bien propios o ajenos. Es decir, puede ser un vídeo, puede ser un vídeo que queréis vosotros, puede ser un PowerPoint, puede ser un examen, ¿vale? Un vídeo o un recurso educativo abierto. Es decir, puede ser un recurso educativo abierto, bien vuestro o bien que consigáis del mundo mundial. ¿De acuerdo? Lo conseguís. Analizamos la información, como os he comentado, y valoramos esa información y hacemos una predicción de lo que va a ocurrir. Es decir, nosotros establecemos un itinerario, es decir, por ejemplo, imaginaros que quiero hablar de la célula, ¿de acuerdo? Pues elaboro una serie de preguntas, una serie de cuestiones en las cuales explico a mis alumnos la célula, ¿vale? Con una serie de preguntas y a partir de ahí el itinerario, que lo vamos a ver en dos softwares, en el itinerario lo vamos a hacer, el, por ejemplo, sí, Camilo, a modo de ejemplo, ese itinerario lo haces en AirPod o en Simbaloo Lesson Plan. Son dos herramientas que voy a ver ahora, ¿de acuerdo? Muy rápidamente. Y estas dos herramientas, tú puedes elaborar un itinerario en cualquiera de las dos herramientas. Lo elaboras y a partir de ahí sacas datos. Y con esos datos, que si no tienes alumnos deberán ser ficticios, me elaboras un plan de información y un plan de predicción que puedes mejorar. No hay un límite de análisis, lo que tú quieras, ¿vale? Los que tú creas, consideres oportuno. Camilo, diagnóstico perfecto. Bien, ¿qué herramientas tenemos? Pues tenemos dos herramientas, NearPod o Simbaloo Lesson Plan, que no las sabéis manejar, ¿vale? Pero que ahora haré un brief de cada uno de ellos. En estas dos herramientas, ¿qué tenemos que hacer? Pues bueno, aquí hay qué tenéis que hacer, es decir, crear los pasos, podéis entrar o bien en AirPod o bien en Simbaloo, ahora veremos las dos herramientas. Bueno, pues introducir al menos 5 recursos, ¿vale? Imagen, vídeo, contenido interactivo y 5 preguntas asociadas a esos recursos, ¿vale? Una pregunta por recurso. ¿Mm? NearPod es muy guay, Kevin, absolutamente, ¿vale? Muy chulo. Si lo sabéis manejar, pues fenomenal. Si no aprendéis, es el momento de aprender, ¿de acuerdo? Si no tenéis alumnos, como dice aquí, pues os lo inventáis. Lo importante es que sepamos conseguir información. Y a partir de ahí hacemos conclusiones y reflexiones. Aquí hay una serie de tutoriales que yo os pongo de Lesson Plan, de Simbaloo, para poder trabajar, ¿vale? Tenéis que verlos y revisarlos. Estos son los de Simbaloo
y esto es lo de NearPod, ¿vale? ¿Qué debéis entregar? ¿Vale? ¿Qué debéis entregarme en 2 semanas? Con respecto al tema de que yo trabajo con mis alumnos, temas de emprendimiento, ya que la competencia trabajamos en gestión de proyectos, me parece fenomenal, Rosario. Me parece un tema fantástico, de lo que tú quieras de emprendimiento. Cada uno utiliza el tema que quiere. Si ya lo tenéis hecho, pues si ya lo tenéis hecho. No hay ningún problema, ¿vale? ¿Qué tenéis que hacer? Pues desarrollar o enviarme un documento en que el Simbalú o en AirPod que tenga pues unas capturas de pantalla de lo que habéis hecho, las analíticas que habéis conseguido, una breve descripción y unas conclusiones de recursos, de posibilidades, de ventajas, de inconvenientes, y todo eso lo enviáis en 3 páginas, en 4 páginas, en 5 páginas, en PDF. Es optativo, Camilo, o una cosa o la otra, el que tú quieras. Si te apetece hacer los dos, puedes hacer los dos. Lo importante es que aprendas, ¿vale? El que tú quieras. Si te apetece hacerlo en AirPod. Sin balú, sin balú, ¿vale? No hay problema. Del tema que queráis. El tema es vuestro. Hay quien hace emprendimiento, hay quien hace la célula, quien está en infantil, quien está en primaria, quien está en secundaria. No hay ningún problema. El que queráis. Por ejemplo, PDF me es más cómodo de corregir, pero si lo quiere enviar a alguien en Word, pues no hay problema. Aquí dice 3 páginas, pero si alguien quiere utilizar 4, no hay problema, no me voy a enfadar. 4 páginas, no pasa nada. Lo importante es que lo hagáis y lo hagáis bien, ¿vale? ¿Tienes un ejemplo de cómo queda? Sí, mira, ahora lo voy a un ejemplo, ¿vale? Del documento no, porque es cada uno va a presentar el que sea. Un ejemplo, vale, voy a dejar de compartir pantalla y voy a compartir, a ver si lo veis, por ejemplo, esto en AirPod, ¿vale? Esto es un ejemplo mío, ¿vale? Aquí, pues, por ejemplo, voy a compartir pantalla, voy a compartir ventana, toda la pantalla, por ejemplo, esta, ¿vale? Aquí veo que, no sé si veis mi pantalla ahora mismo, ¿veis mi pantalla en AirPod ahora mismo? ¿Vale? La veis, ¿no? Bueno, esto es un ejemplo de AirPod, ¿vale? Aquí tengo unas actividades en esta pantalla y aquí pues yo he presentado, por ejemplo, este editor, ¿no? Esta vista previa, ¿no? Aquí he dejado pues un poco el tema cero para que veáis, ¿no? Yo que he dado ya las transparencias, las diapositivas y aquí pues podemos, está cargando, tarda un poco en cargar, ¿vale? Tarda un poquito, y aquí pues he cargado una presentación, en este caso ya la tenía hecha, lo que habéis visto del tema cero, y aquí puedo hacer preguntas sobre esto, si habéis entendido cada una de estas cuestiones, con distintos formatos de preguntas, o bien un test, o bien pues puedo hacer preguntas a partir de esta presentación, ¿vale? Y a partir de aquí yo saco datos, ¿vale? Saco datos, estadísticas, ¿eh? Que aquí hay herramientas que me permiten sacar estadísticas a partir de aquí, ¿de acuerdo? Entonces lo que hago, ¿eh? Voy a mí y aquí saco mis informes, ¿veis? Aquí saco mis informes en base a a lo que pueda sacar preguntas a partir de esta herramienta, ¿vale? Saco informes, aquí no hay informes porque podría, si hay, puedo haber hecho, este es otro ejemplo, ¿vale? Pero puedo sacar informes a partir de aquí, ¿vale? Este me da ejemplos de participantes, me da cosas. ¿M? Y otra opción es hacerlo a partir de Simbaloo, ¿vale? Son las dos herramientas. Aquí, en esta herramienta de Simbaloo, pues hay muchas formas de aprender a manejar Simbaloo. He entrado en mi plataforma, ¿vale? Esta es mi cuenta de usuario y aquí tenéis, pues, por ejemplo, el manual de Simbaloo, cómo utilizar Simbaloo, ¿vale? Y aquí tenéis un manual en el cual, no sé si lo veis perfectamente, eso creo que sí, en el cual me ayuda a cómo hacer todas las cookies y cómo este manual de usuario me ayuda a manejar Simbaloo, ¿vale? Bueno, todo, ¿vale? Las personas, contenidos, me enseña a manejar el Simbaloo, ¿vale? Qué tipo de cuenta, perfil, pasos para crear una cuenta, me ayuda a hacerlo todo, ¿vale? Entonces tenéis dos herramientas. ¿El informe cómo queda? Bueno, en el informe lo que los estudiantes
Si los tienes, pueden ser tus alumnos, si no los tienes, pues te los inventas, no hay problema. Lo importante es que saques datos a partir del Simbaloo o el NearPod que has hecho. El celular también vale. Alexandra, escríbemela mejor, si no te importa, escríbeme la pregunta, ¿vale? Es que tengo muchos alumnos, no quiero activar los micrófonos, sería un poco lío, ¿vale? Prefiero que haga la pregunta si no te importa. Creo que no me salto ninguna pregunta. No, no necesariamente es en tiempo real, lo pueden hacer, a ver, sí, claro que sí, es una presentación interactuable con los estudiantes. Tú le das unos códigos al código a los estudiantes y ellos utilizan o la plataforma en AirPod o la de Lesson Plan para hacer la presentación que tú contestar a tus preguntas. Y luego esos datos son los que me vuelcas a el PDF para presentármelos. El documento con las normas, vale, ahora voy a explicar lo que es. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a explicar la rúbrica, ¿de acuerdo? ¿Os parece que explique la rúbrica? Así queda claro, mejor la rúbrica, así queda claro. ¿Cómo voy a evaluaros? ¿Vale? Mejor. Yo pantalla, ventana y hago la rúbrica. En este caso, aquí tenéis la rúbrica. O sea, ¿qué voy a evaluar? Vale, vamos a ver. Voy a evaluar primeramente con 2 puntos el diseño del itinerario del formulario con Simbaloo o Nearpod, es decir, qué formato tiene el itinerario. Es decir, cómo es bonito, no es bonito, cuántas preguntas tengo, porque al menos tengo que hacer 5 preguntas, por tanto, pero que sea, digamos, por programación con lenguaje de programación, no, prefiero hacerlo con NearPod o sin valores un plan, sin lenguaje de programación, Luis Carlos. No importa, sí, mejor no importa que la cuenta sea institucional o personal, mejor si es cuenta personal, pero no hay problema. Sí, Diego, por ejemplo, imagínate que tienes un tema, ¿vale? Tú presentas, dime un tema, Diego, ¿qué tema quieres? Y te pongo un ejemplo sobre el tema que me preguntas. Vamos a ver, desarrolláis un itinerario, ¿vale? Insisto, dejo aquí la rúbrica. ¿Qué voy a pediros? Que diseñéis un itinerario en cualquiera de las dos herramientas, en Nearpod o en Simbaloo es un plan. ¿De acuerdo? Tema diabéticos. Por ejemplo, elaboramos un itinerario para enseñar a mis alumnos el tema de diabéticos. ¿De acuerdo? ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta los diabéticos? ¿Qué cosas son importantes? Cada uno desarrolla el tema. ¿De acuerdo? Tema diabéticos. Hacéis un itinerario de formación para tema diabéticos para vuestros alumnos para que aprendan qué es la diabetes, qué aspectos importantes hay que tener en cuenta la diabetes y ciertas preguntas. Con 5, dentro de ese Simbaloo o Nesane AirPod, elaboráis 5 preguntas con 5 diapositivas, vídeos, lo que sea. ¿De acuerdo? Inclusión de recursos educativos, es decir, metéis ahí los recursos. Que tenga en cuenta hábitos saludables, fenomenal, también lo metéis ahí. O sea, ese es el diseño del itinerario. 2 puntos. A continuación veo los recursos que utilizáis. ¿Qué vídeos utilizo? Si utilizáis algún tipo de dibujo, si utilizáis alguna infografía, es decir, qué tipo de recursos. Otros 2 puntos. A partir de ahí, cuando los alumnos, porque le dais un número, contestan a vuestro itinerario. Y entonces ahí tenemos análisis de datos, vemos los datos y vosotros analizáis los datos. ¿De acuerdo? Analicéis esos datos y tengo conclusiones y reflexiones sobre esos datos. Y al final tengo ventajas e inconvenientes del uso de estas aplicaciones en mi día a día. Y todo eso que acabo de decir lo metéis en un documento y me lo enviáis sin más. No tiene más. A ver, ¿alguien me está diciendo aquí cosas? ¿Pueden ser más preguntas? Sí, Pablo, las que tú quieras, mínimo 5.
Temas sustantivos y adjetivos, ¿vale? Pues, ¿qué tienes que hacer para que tus alumnos sepan lo que son sustantivos y adjetivos? Suma y resta, pues, ¿qué tienen que hacer tus alumnos para sumar suma y resta? Y de ahí haces el itinerario. La rúbrica la acabo de enviar, la tenéis en plataforma. En la rúbrica 0, la actividad 1 tiene una rúbrica que lo tenéis en la plataforma, la podéis descargar a partir de ahí. Por eso la pongo. A ver qué más, por aquí, por aquí. A ver, Alessandra, en una entidad financiera, ¿vale? Infografías, perfecto, learning, hace uso de recursos para utilizar el itinerario. Puedes utilizar todos los recursos que quieras, todos los recursos que quieras. 5 mínimo, Alessandra. Si utilizas más, pues mejor. No hay ningún problema. Es decir, ¿puedo realizar una tabla estadística de frecuencias y gráficos? No en esta actividad. Si la quieres hacer, ya lo tienes hecho para la próxima actividad, que será de Excel, que la quieres hacer aquí, no hay ningún problema. Es decir, haces una presentación con preguntas que aplicas a los estudiantes Camilo utilizando Nearpod o Simbalul es un plan. Y a partir de ahí tienes datos y esos datos me los explicas y me das conclusiones a partir de ahí. Exacto, Camilo, resultados y lo organizas por criterios y me evalúas qué datos has obtenido y qué conclusiones sacas a partir de aquí. Que los datos pueden ser de tus alumnos, o si no tienes alumnos, pues inventados. A ver, no entiendo, a ver, ¿qué me decís aquí? Freddy, vale, vuelvo a explicarlo. Freddy, vamos a ver. Tenemos dos herramientas. La herramienta Simbalul Lesson Plan y Nearpod. Utilizáis cualquiera de las dos herramientas, la que queráis. Supongamos que queréis hacer Nearpod, ¿vale? Con Nearpod utilizáis una presentación que ya tengáis hecha, la que queráis, ¿vale? Introducís esa presentación en Nearpod. La introducís y una vez introducís la presentación en Nearpod, generáis preguntas a esa presentación y ya tenéis el itinerario formativo. Una vez tengáis el itinerario formativo, podéis dar ese itinerario a los alumnos mediante un código en las explicaciones de Nearpod y de Simbalud de su plan, lo dice. Introducís ese número a cada uno de los alumnos y los alumnos responden a esa presentación que les habéis hecho. Y en base a las respuestas de esos alumnos tenéis datos. Esos datos los interpretáis, los comentáis y las capturas de pantalla de la presentación más los datos, más las explicaciones a esos datos y cómo probar esos datos, me lo enviáis en un documento Word o PDF con las ventajas y los inconvenientes de el uso de esas herramientas. Y eso es lo que yo voy a evaluar. Acabo de hacer un ejemplo, Luis. Luis, dime un tema. Luis Carlos, dime un tema, por favor. ¿Podemos ver un ejemplo? Es que acabo de hacer un ejemplo, acabo de hacer dos ejemplos. Es que enseñar un ejemplo, acabo de decirlo, o sea, cómo hay que hacerlo. Creo que estáis muchos escribiendo. Claro, claro, esas herramientas me dan gráficos, Camilo, por ejemplo. Preguntas abiertas harás como tú quieras, Esther, como tú quieras, como tú quieras. Yo tengo claro que tengo, pero eso es un personal, es un ejemplo personal, no puedo enseñar los datos de otro alumno, Germán. Te acabo de explicar cómo hacer esta actividad. Tenéis que hacer vosotros, tenéis que ver cómo se maneja, sin valores un plan, cómo se maneja
en AirPod y a partir de ahí generar una presentación, no tiene más. Posible preguntas abiertas, tipo test, lo que queráis. No hay ningún problema, es todo abierto. No tienes que hacer nada cerrado. Vamos a hacer preguntas. A ver. Exacto, Andrea, exacto. Lo que estás diciendo es una presentación en la cual al meterlo en una herramienta como NearPod o Simulink en plan, me permite obtener gráficas a partir de las preguntas de mis estudiantes cuando les doy un código para utilizar esas herramientas. Andrea, perfecto. Entonces yo interpreto esas gráficas, ya está. Es una herramienta fácil. Muy bien, Andrea. Abiertas o no. Puede ser una pregunta tipo test. No hay ningún, utiliza 5 ejemplos. Una pregunta puede ser abierta, otra puede ser tipo test, otra puede ser verdadero o falso, otra puede ser un multiple choice, lo que tú quieras. Es abierto. Juan, así se debe. ¿Eso es que me has entendido, Juan, o que no? Sobre el tema, puede ser ejemplo de diseño, el que queráis, puede ser la célula, cada uno su tema. Alguien me ha hablado ahí de temas financieros, otro me ha hablado de célula, otro me ha hablado de para infantil, para primaria, para secundaria, para el tema que queráis. Es que es vuestro tema. A mí me da igual. Más abierto imposible. Vale, si lo explico las veces que haga falta. ¿Capturas y luego se pueden juntar hipervínculos? Sí, no hay ningún problema. Mejor si me haces capturas y así lo veo en un solo documento. Giovanni, es más fácil para mí, pero no hay problema. A ver, visual, claro, más visual mejor. Presentación, infografía, claro que sí. 5 preguntas para que respondan, claro, exactamente, Daisy, exactamente. Pero mínimo 5. ¿Quieres hacer 6? 6, Daisy, no hay problema. Los que tú quieras. Y el tema puede ser el que tú quieras. El tema es el que tú quieras. Tu presentación que tiene, imagínate que tu presentación tiene 10 diapositivas. Pues haces 8 preguntas. La pregunta en la diapositiva 2 tipo test, la diapositiva 3 un cuestionario, la 5 una múltiple choice, lo que tú quieras. Y cuando le das el código a tus estudiantes sobre esa herramienta, te generan gráficas. Y esas son las que tú interpretas. Ya está. Y realizas un análisis de datos. Correcto. Así es. Algo más visual. Lo estoy haciendo visual, Cindy. En esos vídeos, en esa información que os doy aquí, las explicaciones, aquí hay unos vídeos donde te enseñan a manejar las herramientas. Y en estos vídeos verás cómo funciona. Por eso os pongo ahí esos vídeos. Porque aquí en estos manuales tenemos cómo se manejan las herramientas del Simbalule Lesson Plan y Nearpod. Y en estos vídeos hay ejemplos de cómo hay que manejar la herramienta. Sin más, insisto, María, preguntas abiertas, preguntas cualitativas, puedes hacer lo que quieras, porque cada una de estas herramientas te permite hacer un montón de opciones. Por ejemplo, mira, voy a compartir la pantalla para que veáis, por ejemplo, Nearpod, ¿vale? Mis lecciones, voy a compartir la pantalla ahora y veis un poco un ejemplo, si es que no tiene más historia. A ver, está cargando, tarda un poco más, está cargando Nearpod, aquí en vídeo, editar, aquí. Compartir la pantalla, de acuerdo. Y veis un ejemplo. A ver, mira, aquí voy a dejar de compartir pantalla y voy a compartir la pantalla otra vez, ¿vale? Para que veáis el ejemplo de la ventana de Nearpod, ¿vale? Aquí tenéis, mirad, yo aquí he cargado una presentación, la cero, ¿vale? Y yo aquí puedo insertar dentro de cada una de estas preguntas, agregar contenido de actividades. Pincho, esta es la presentación que acabo de cargar, ¿vale? Es mi presentación del tema cero.
Aquí tengo la presentación del tema cero. Entonces yo de cada una de estas diapositivas puedo generar agregar contenido a actividades. Puedo agregar contenido a actividades y puedo, pues, o generar otras diapositivas, pero para eso tenéis que ver los manuales. Vemos las diapositivas y aquí podemos contenido interactivo, podemos insertar vídeos, podemos ver simulaciones y aquí puedo, por ejemplo, insertar cuestionarios en cada una de esas diapositivas y a partir de ahí puedo lanzar este código luego a mis alumnos para que me generen las distintas respuestas a las preguntas. Puedo hacer debates, puedo hacer un montón de cosas y puedo agregarlo a cada una de esas diapositivas. Entonces, yo aquí puedo hacer lo que queráis y cada uno se explica. Por ejemplo, me voy aquí a cuestionario y hago un quiz y me dice lo que hago. Pues preguntas cualificadas automáticamente, hay una pregunta y varias respuestas y aquí me lo explica a la derecha, ¿vale? Y este es un ejemplo de Nearpod. En Simbaloo pues lo hace similar, pero con otra herramienta. Hay cuestionarios, hay juegos, puedo crear diapositivas nuevas, ¿vale? Claro, claro, hay que explorar las herramientas, claro, es que las herramientas yo las tengo aquí, pero no puedo entrar a cada herramienta y ver cada uno de estos manuales. Para eso tenéis un manual de cada una de estas herramientas. Yo estoy cacharreando aquí con vosotros, pero hay que ver qué hace Simbaloo, cada uno de estas herramientas, por eso os he dicho dónde está el manual y veo Nearpod qué hace. Fijaros que aquí hay un ejemplo y cada una de estas podéis meterlo en cada diapositiva. Fijaros que cada una de diapositivas, aquí puedo insertar un contenido en esta, y luego en esta, y luego en esta. Y puedo hacer preguntas a partir de ahí, ¿vale? Dejo de compartir para ver mejor el chat con vosotros. Hay que cacharrear un poco, claro, es inevitable. Los dos, Juan Carlos, el que quieras. A mí creo que es más fácil Nearpod, más que sin valores un plan, pero el que tú quieras. No tengo problema, ¿vale? El que tú quieras, Luis Carlos, es que me da igual. Uno de los dos. Lo importante es que tengas una herramienta para a partir de una presentación que tú tengas puedas compartirlo con los alumnos y tener datos a partir de ahí. Ya está. ¿Qué herramienta te gusta más? A mí quizá me parece más fácil Nearpod, pero son dos muy parecidas. Vale. A ver, ¿qué más por aquí? Claro, podéis preguntarme en el foro, por supuesto que sí. Y la semana que viene, si queréis y no está claro, pues veo algún ejemplo más concreto, pero es que necesito que veáis un poco los softwares para que trabajéis en AirPod y no habéis leído estas dos herramientas nunca. Entonces, si me pongo a manejar las dos herramientas, no tiene sentido. Es mejor que leéis un poco las herramientas y ya entendáis un poco más lo que hay que hacer con la rúbrica de lo que hay que hacer. Ya está. Claro, hay que cacharrear, es que es inevitable. ¿De acuerdo? Y creo que lo tenéis claro, ¿eh? Pero bueno. Ah, claro, claro, Armando, es que eso me parece muy bien cuando llegas andando y haces un itinerario de un poco tus alumnos, qué les pasa a tus alumnos. Vale, perfecto, me parece bien. Por ejemplo, Yolima me parece fenomenal. ¿Qué variables? No, las variables es que no analizas ninguna variable, Fernando. Tú, como bien el tema está claro, las preguntas de cada diapositiva están claras, ¿de acuerdo? Y en análisis es que en base a esas preguntas tendrás datos. Tantas personas responden a esta pregunta, tantas personas responden a esta pregunta. Y eso es lo que me presentarás en el informe. A la pregunta tal han respondido tantas, a la pregunta tal han respondido tantas. ¿Qué puedo hacer para mejorar esto? Interpretación generalizada. Bien, me vale. Claro, desconocer las herramientas, Germán, claro. Esas son dos herramientas para hacer eso. Y tú puedes utilizar una o la otra. La que más te guste, la que más te parezca guay, la haces. Ya está, sin más, ¿eh? De verdad son fáciles de manejar, ¿eh? Y por eso os pongo la rúbrica y os pongo la actividad para que entréis a esas y es con las dos, yo os he enseñado un poco las dos eh, herramientas, pero no tienen más historia. ¿Eh? Tipo test, si Escape Room, bueno,
tipo test, algo fácil, José David, no hagas grandes historias. Mejor los datos que te van a generar, algo fácil. Una información, un tema y a partir de ella va a elaborar un quiz en general. Otra información, alinear, pues claro, Wilson, claro que sí, la adaptas ahí, por supuesto que sí. En Google, Lorena, pues una pregunta, por ejemplo, cuando realizamos una cuestión en el formulario de Google, esto nos arroja unos datos y una gráfica. Así sé cómo se pueden hacer la actividad. Sí, pero eso es en Google. Aquí tienes dos herramientas, que es Nearpod y Sin Valores un Plan, dos herramientas diferentes, que hacen básicamente lo mismo. ¿De acuerdo, Lorena? Sí, es parecido. Al final los formularios de Google te dan datos. Nearpod y Sin Valores un Plan también te dan datos. Básicamente lo mismo. Tú en Google, en Google Form, por ejemplo, haces preguntas y te dan datos. Pues aquí las preguntas las haces en Simbaloo y las preguntas las haces en AirPod, ya está. Y os dan datos, sin más. Claro. A ver. Un ejemplo de eso, bueno, vale, pondré un ejemplo la semana que viene, no hay ningún problema. Un ejemplo pero algo desarrollado de cada una. En AirPod, por ejemplo, haré un ejemplo, ya está, no tiene más. Pero es un ejemplo sencillo. La versión free creo que no. Creo que son 15 o 20 diapositivas, pongo alguna menos y ya está. Pero si no recuerdo mal son 20. No, no hay ningún límite. Me piden beber actividades de otra web. Lo mejor, John, es meter una presentación en PowerPoint. Es lo más fácil. De otra web, pues ahora mismo no lo recuerdo, creo que sí, que me permite meter datos de una web, si no recuerdo mal. Agregar nueva diapositiva, diapositiva clásica, galería de diapositivas, PDF, PowerPoint. No, de web no, no, web no, 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 yo no permite. Tienen que ir los links de las aplicaciones mencionadas. En el PDF tienen que ir los links de lo que trabajo en las aplicaciones mencionadas. Bueno, si lo pones, pues mejor, me lo veré más fácil en el trabajo. ¿Kahoot me podría generar datos si los montara en este aplicativo? No. Lo mejor es un PDF, no os compliquéis la vida. Hago fácil. Si es PDF, preguntas y a partir de ahí saco datos. Ya está. No, gracias a vosotros. Yo quiero dejarlo claro. Es sencillo. Son dos aplicativos que hacen parecido a lo que hace Google Form. De Google Form hago unas preguntas, me generáis unas respuestas en Google Form, por ejemplo, y dais un código al alumno. El alumno responde a Google Form y a partir de ahí tiene gráficas. Esto es lo mismo, solo que en vez de ser Google Form se llama Nearpod o Sin Valores un Plan. Ya está. Claro, son nuevas, por eso estáis en este máster, porque hay que hacer cosas nuevas. Claro que sí. Armando, puedes relacionar esos datos, puedes relacionar los datos, pero ¿no te parece mejor hacer una presentación de algo fácil? Hacer la célula, los coches eléctricos, sumar, restar, eh, polinomios, algo sencillo y a partir de ahí hacer preguntas y esas preguntas te dan datos. A ver, por aquí. ¿Alguna pregunta más? A ver. Interpretación generalizada. Hay algunas preguntas más por aquí. La asistencia, sí, Paola, tienes dentro de la plataforma, ahí donde dejas las actividades, donde deberás dejar las actividades, tienes dos pestañas que ponen actividad, ¿cómo se dice? Asistencia, registrar asistencia. Ahí lo pones que has asistido y ya está. Yo lo chequeo luego con el informe que me pasa el sistema y si es correcto, pues ya está.
¿Vale, Paola? ¿Podemos dudas en la próxima clase? Por supuesto que sí. Por supuesto que podemos ver las dudas en la próxima clase. Me alegro que sea así, Margarita. Creo que está claro para casi todos. Algunas no lo tienen tan claro, pero por eso tenemos las dudas de la cuestión siguiente. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues yo, si os parece, no tengo más cuestiones que daros. Hemos visto, hemos visto el tema cero. Es una clase muy densa porque vemos muchas cosas. Hemos visto el tema cero, hemos visto el tema uno y hemos visto la actividad. ¿Vale? Entonces son muchas cosas para el primer día, pero bueno, esta asignatura el primer día es así un poco denso, ¿vale? Un poco denso. Pero bueno, nada, nos veremos la semana que viene. Sí, sí, podéis subir la actividad cuando queráis, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Bueno, oye, un placer para mí estar con vosotros aquí hoy. Hay que cacharrear, es verdad, la palabra es cacharrear, ver la rúbrica, ver los enlaces que os doy para manejarle cuando tenéis en valores un plan y con lo que veáis eso lo sacáis adelante sin problemas. De verdad que es una asignatura, es una actividad fácil. Pensar siempre en Google Form y que son preguntas que hay respuestas y esas respuestas sacan gráficas. Pues lo mismo hacen en el bote sin valores un plan, ya está. Bueno, vaya muy bien y nos vemos la semana que viene. Cuidaros. Gracias, buenas noches. Hasta luego.